Saludos, hoy vamos a hablar del glaucoma y la presión intraocular. Pero antes de entrar en materia del glaucoma, tenemos que conocer qué es la presión intraocular, porque el glaucoma no es más que un daño del nervio óptico causado por un aumento de la presión intraocular. Por ende, debemos conocer qué es la presión intraocular y de qué depende y cómo se forma. La presión intraocular se produce por un ultrafiltrado de la sangre acá en la cámara posterior del ojo gracias al epitelio no pigmentado del cuerpo ciliar. El mismo es un filtro de la sangre que llega al cuerpo ciliar y lo deriva hacia la cámara posterior del ojo. Este líquido, que se llama humor acuoso, va a dar presión interna al globo ocular para que así este no colapse y compense todas las presiones externas generadas tanto por la atmósfera, los párpados, los músculos extraoculares, que si no fuese por el humor acuoso y la presión que éste le da, colapsara como un globo o una vejiga. Este debe producirse en el cuerpo ciliar, pero debe haber un balance en la producción y la reabsorción. El mismo va a alimentar y a nutrir a todos los elementos intraoculares que son avasculares, como es el cristalino, la córnea. Este estará acá ocupando lo que es la cámara posterior, viaja a través de la pupila del iris hacia la cámara anterior y luego se reabsorbe por el ángulo irido corneal. ¿Cuáles son las características de este humor acuoso? Es transparente, es similar al plasma con los nutrientes y los aportes de la sangre, excepto los eritrocitos. Tiene características nutritivas por sus ricas cualidades que tiene por ser un ultrafiltrado de la sangre. Tiene glicerina, tiene proteínas, oxígeno, que va a llevar a estos elementos avasculares y también tiene una actividad óptica porque al ser transparente también permite una refracción de la luz. Este se produce 2.5 microlitros por minuto, nace acá o se produce en la cámara posterior gracias al cuerpo ciliar, recorre a través del iris en la pupila la cámara anterior y se reabsorbe en el ángulo irido corneal. Entonces, ya conociendo su recorrido, también tenemos que conocer cómo se reabsorbe. Este se absorbe en este ángulo de 45 grados que se produce gracias a la córnea, al espolón escleral y hacia el iris. Esto se llama el ángulo. Y en el ángulo, en su vértice, tenemos un trabéculo. El trabéculo es una malla fenestrada de tejido conectivo donde va a pasar este líquido a través del canal de Schlenk, luego a las venas acuosas y luego se va a ir por los vasos epiesclerales hacia la circulación general. Este ángulo, si está abierto, va a permitir el paso de este líquido, pero si está cerrado puede afectar el paso del mismo aumentando la presión intraocular. Para algunos autores la presión intraocular normal es de 10 a 20, para otros es de 10 a 21. Está más estandarizado de 10 a 21 para hacer una presión normal. Ya luego que pasa de 21, estamos hablando de aumento de la presión intraocular. Otra de las causas por la cual se puede aumentar la presión intraocular es por un aumento de la producción. Si se está produciendo mucho humor acuoso y no tenemos la capacidad para eliminarlos, para salir por el ángulo, también esto puede provocar aumento de la presión intraocular. Este ángulo, vamos viendo aquí, nosotros los oftalmólogos los podemos ver a través de lupas que se llaman goniolentes y vamos a ver aquí el canal de Schlenk. Estamos viendo la base del iris, el cuerpo ciliar, el espolón escleral, la malla trabecular y estas son las estructuras, las 4 estructuras que nosotros siempre observamos en el ángulo. Cuando el aumento de la presión se produce, ¿qué va a pasar? Esta presión aumentada va a dañar las fibras del nervio óptico. Aquí estamos viendo unas fibras, un nervio óptico lleno de fibras y aquí tenemos un nervio óptico vacío donde solamente vemos los vasos, la arteria y la vena y vemos que se desaparecieron las fibras. ¿Qué pasa? Cuando aumenta la presión intraocular, esta presión va a dañar la capa de fibras nerviosas, que es la capa más interna que tiene la retina. ¿Por qué? Porque ese aumento de la presión va a provocar un colapso de las arterias y venas que nutren las capas internas de la retina y por ende va a provocar isquemia e hipoxia de esta capa generando su atrofia y daño.
Esta disminución de las capas de fibras nerviosas se debe al aumento de la presión intraocular cuando sobrepasa los 21 milímetros de mercurio. ¿Por qué? Porque vamos a decir que esas arterias y venas son como una manguera. Si hacemos presión sobre ellas, va a evitar el paso de líquido y en este caso sería la sangre, que es vital para nutrir a estas neuronas. Primero se van a dañar las neuronas o los fotorreceptores periféricos, la retina periférica, debido a que aquí los vasos, a medida que salen de su tronco, de su madre, se van haciendo más pequeños y por ende, como son más delgados, van a colapsar a presiones más fácil que los vasos más gruesos que están en el centro y por ende, por último, lo que se pierde es la visión macular porque la mácula es avascular, sabemos aquí, que no depende su nutrición de la arteria central de la retina, sino de la coroides. En todo paciente que uno sospeche que tiene glaucoma, hay que hacerle un examen. Siempre hay que hacer una historia clínica y en la historia clínica, algo muy importante para nosotros entre los antecedentes o historia clínica anterior es conocer los antecedentes heredofamiliares. Si hay algún tipo de familiar directo que sufra de glaucoma, este paciente tiene mayor incidencia que otras personas normales de padecerlo. Si el paciente es miope, puede tener con mayor predisposición glaucoma de ángulo abierto. Si tiene hipermetropía, glaucoma de ángulo cerrado. Si se queja de signos y síntomas como halos en las luces, disminución de la agudeza visual, dolor ocular, estos pueden sugerirnos a nosotros que el paciente tiene glaucoma, aunque el dolor es una manifestación ya de un glaucoma muy avanzado, muy tardío, de una crisis. ¿Qué debemos examinar en un paciente con una sospecha o un probable glaucoma? La conjuntiva. Vamos a ver si esta conjuntiva está hiperémica. Por lo regular hay hiperemia ciliar, es decir, periquerática, al lado del iris. La córnea puede estar opaca por el aumento de la presión intraocular, entonces esto afecta el endotelio y permite el paso de líquido hacia la córnea, provocándole opacidad. El iris puede tener alteraciones como acúmulos fibrinoides, puede tener atrofia. El cristalino puede estar opaco o puede también tener acúmulos de pigmento. Y en un paciente con un glaucoma normal y unas presiones no muy elevadas, mayores de 40, la conjuntiva puede parecer normal. Otro de los exámenes que hay que hacerle a estos pacientes ya con las lupas es el ángulo. Aquí tenemos un Posner, aquí tenemos una lupa de Goldman para evaluar lo que es el ángulo con esta lente. Y en el fondo de ojo siempre tenemos que evaluar el nervio óptico. Recuerden que en el nervio óptico aquí lo que se va a evaluar es el acúmulo de todas estas fibras que se reúnen como una colita de caballo. Tenemos que valorar el borde, donde termina la retina, donde empieza el nervio óptico, cuál es la excavación, cuál área se ve blanquecina, donde no hay fibras, cómo salen los vasos, cómo es la salida de estos vasos, si es central, si se han nasalizado y qué porcentaje tiene esta excavación en cuanto a este nervio óptico. Si decimos que esto es un 100%, todo sería como un pastel, todo sería un 100%, todo el nervio óptico. Y la excavación debe ser 0, debe corresponder a una relación de 0 o hasta el 30% del tamaño del nervio óptico. Algunos autores dicen que podría ser hasta el 35%. Es decir, si yo veo una excavación mayor a 35% del nervio óptico, yo debo sospechar que hay daño y atrofia de las fibras y el diagnóstico número 1 es el glaucoma. También podemos tomarle la presión al paciente digital con los dedos, que vamos a ver un videito que les tengo acá en la plataforma para que lo vean de cómo se toma la presión digital, es decir, con los dedos. Podemos hacer tonometría de indentación, como tenemos aquí, o podemos utilizar tonómetros automáticos, como es uno de aire, de Nidec. Pero el gold estándar que se utiliza es el tonómetro de Goldman, que va adherido a la lámpara de hendidura, que es por indentación. Y vamos a ver unos semicírculos que uno va a ver a través de la lámpara de hendidura, donde uno va a unir estas semilunas en sus bordes internos y va a mover un tambor
que les va a decir a nosotros cuánto tiene la presión intraocular. Ya estos son más para oftalmólogos, pero es bueno que ustedes sepan que nosotros tenemos herramientas para tomar la visión, la presión intraocular. También podemos hacerle al paciente campimetrías. Esto es un campímetro computarizado donde se le da un control al paciente y se evalúa de forma monocular la visión del paciente de forma periférica. Aquí se van a dar estímulos en diferentes direcciones y el paciente va a oprimir cuando lo ve para nosotros descartar si haya habido daño del campo periférico por el glaucoma. Y los primeros signos que pueden aparecer es un escotoma a unos 15 grados de la mácula. Después, esto puede seguir avanzando y provocar el escotoma de Jarun, que no es más que un escotoma superior. Y luego, por último, ya en glaucomas muy avanzados, solamente deja la isla central de la mácula. Aquí tenemos ya el escotoma de Jarun, que es el escotoma superior, es decir, cuando vemos estas lesiones negruzcas, estamos hablando de que en este caso el paciente no percibió las imágenes y no pudo ser tomada la luz. En fin, ¿qué es el glaucoma? El glaucoma es el aumento de la presión intraocular asociado a daño del nervio óptico. Esta es la definición básica del glaucoma. Y ya conocemos que se debe que el aumento de la presión va a colapsar la vasculatura, va a disminuir la perfusión local y va a producir isquemia de las fibras nerviosas. Y por ende, con el tiempo, esto va a provocar que el nervio óptico se quede sin fibras y se vea vacío. Aquí estamos viendo el borde del nervio óptico y esta es la excavación. Esta excavación corresponde más o menos a un 50% del tamaño de ese nervio óptico. Miren cómo se ven los vasos rechazados, deberían salir aquí, pero por la presión se han ido de lado. Y estos son datos clínicos de una papila glaucomatosa, por lo cual debemos sospechar de que este paciente está teniendo presiones elevadas. Además, tenemos un adelgazamiento de la zona superior e inferior del nervio óptico. Por lo regular, el daño que más vamos a notar inicialmente es un daño vertical, inferior y superior. Aquí tenemos una papila normal con una excavación de más o menos un 30% y aquí tenemos una papila patológica con una excavación de un 50%. Por ende, si pasa más del 30% o 35% de la excavación, sospechamos de que el paciente tiene glaucoma. En fin, todas estas evaluaciones que nosotros vamos a hacer en los pacientes es para nosotros ver si el paciente tiene glaucoma. Debemos saber que el glaucoma es un enemigo silencioso y que el mismo, la forma de nosotros diagnosticarlo a tiempo es con el examen regular anual. Si usted tiene algún antecedente o algún tipo de factor predisponente. Por lo regular hay muchas personas que andan por ahí con glaucoma y no tienen síntomas. Es asintomático. Pero cuando tiene síntomas es porque ya tiene presiones muy elevadas que pasan de 40. Estos glaucomas se van a dividir en glaucomas primarios cuando no encontramos la causa de por qué se está produciendo el aumento de la presión o glaucomas secundarios cuando sí encontramos la causa. El glaucoma primario de ángulo abierto, que es el más frecuente, se asocia mucho a pacientes miopes, son pacientes que usted le toma la presión y está elevada, tiene la excavación del nervio óptico aumentada, tiene la gonioscopía, usted valora el ángulo y está abierto y no encuentra ninguna causa de aumento de la presión. Los secundarios, vamos a tener lo que se producen por uveitis, por cataratas, el exfoliativo, el secundario es esteroides. El congénito, que es el glaucoma que se produce en los niños al nacer y que van a tener la triada clásica de buftalmos, ojos muy grandes como estamos viendo aquí, lagrimeo, molestia a la luz y córnea opaca. Entonces la triada clásica del glaucoma congénito es fotofobia, lagrimeo y buftalmos o ojo grande. Si vemos estas características, estos son datos clínicos de sospecha de glaucoma congénito, por lo cual el paciente debe ir a un oftalmólogo inmediatamente.
Entre los glaucomas secundarios tenemos el glaucoma del síndrome de pseudoexfoliación. El mismo se da por una exfoliación o fibrina que se va a liberar en el iris y en la cápsula anterior del cristalino. Vamos a ver que vamos a tener estas lesiones o estos infartos a nivel del cristalino, y esta fibrina a nivel del reborde de la pupila son diagnósticos del mismo. El glaucoma de síndrome de dispersión pigmentaria, este se va a dar por una liberación de pigmento y vamos a ver atrofia del iris, no en el borde como aparece en el síndrome de pseudoexfoliación, sino a nivel de la periferia y el estroma iridiano. Este también va a provocar usos de Krukenberg, que vamos a ver aquí, esta pigmentación en la retina, en la córnea, en el endotelio corneal, que va a aparecer como un uso de forma vertical o puede parecer como un triángulo. Hay pacientes que a veces tienen un síndrome de dispersión pigmentaria, pero a veces no tienen la presión intraocular elevada, pero hay que observarlo y es muy frecuente en pacientes miopes este síndrome y se puede asociar a aumento de la presión intraocular. Otra de las causas de glaucoma secundario está el glaucoma uveítico. Aquí tenemos un paciente con inflamación intraocular, un hipopio o celularidad en cámara anterior que va a provocar toda esta celularidad, desinflamación, afectación del trabéculo y por ende aumento de la presión intraocular. También los glaucomas secundarios a esteroides. Se ha visto que el uso por más de 21 días de esteroides a nivel tópico ocular o puede ser nasal o sistémico puede alterar el tejido del trabéculo y por ende alterar la filtración del humor acuoso provocando aumento de la presión intraocular. Por eso que los pacientes que utilizan algún tipo de tratamiento con esteroides por largos periodos de tiempo deben tener un chequeo oftalmológico periódico. El glaucoma neovascular, como estamos viendo aquí, se da por neovasos a nivel del iris, a nivel de la retina, por isquemias, hipoxia, que van a provocar la neovascularización y por ende estos nuevos vasos van a provocar inflamación, daño del trabéculo y aumento de la presión intraocular. El tratamiento del glaucoma, si tenemos una causa, lo ideal es tratar esa causa, pero siempre vamos en busca de bajar la presión con tratamientos de gotas oftálmicas, como son los análogos de las prostaglandinas, donde está el bimatropros, el latanoprost, que son medicamentos que se utilizan como primera línea en glaucoma de ángulo abierto y son de uso en la noche, nocturno, y por lo regular las reacciones adversas son a nivel ocular como ojo rojo, inflamación, alergias. Los betabloqueadores, donde tenemos el timolol, betazolol, estos también se utilizan para disminuir la presión intraocular, se aplican 2 veces al día, pero están contraindicados en aquellos pacientes que tienen asma porque pueden provocar crisis asmática y también en pacientes que tengan problemas cardíacos porque puede provocar bradicardia. Los agonistas alfa-adrenérgicos, como tenemos la brimonidina, esto deben aplicarse 3 veces al día y por lo regular no se utilizan solos porque se ha visto que con el tiempo esto hace resistencia, aunque sus efectos adversos sistémicos son muy pocos. Por lo regular se usan en combinaciones con beta bloqueadores o análogos de las prostaglandinas y en sus efectos adversos pueden provocar alergia. Los inhibidores de la anhidrasa carbónica, tenemos la acetazolamida, que se puede dar en pastillas cuando tenemos crisis de glaucoma, es decir, presiones mayores de 40, que están provocando ojo rojo, dolor de cabeza, visión borrosa, para disminuir rápidamente la presión intraocular, pero estos medicamentos no se pueden mantener por larga data. Los mióticos y colinérgicos ya no se han utilizado mucho por sus efectos adversos que tenían, ni tampoco los epinefrínicos. Entre los mióticos y colinérgicos estaba el uso de la pilocarpina, provocaba daños permanentes a nivel ocular y en estos casos es mejor operarlo si el paciente tiene un glaucoma de ángulo cerrado. En fin,
queremos quedar claro que el glaucoma es un enemigo silencioso, de que tenemos factores de riesgo para padecer de glaucoma. Toda persona que tiene antecedente familiar de glaucoma, que esté en edad mayor de 40 años, que sufra de diabetes o hipertensión, es decir, tenga una enfermedad de la vasculatura, que sienta síntomas de halos en las luces, visión borrosa, dolor ocular, debe ser referido a un oftalmólogo para descartar glaucoma. El único facultativo que se encuentra en condición para diagnosticar glaucoma es un oftalmólogo. Lamentablemente, este es un enemigo silencioso que cuando viene a dar síntomas, en la mayoría de las ocasiones ya es muy tarde, por lo cual la prevención del glaucoma va en el chequeo rutinario anual para descartar la misma. Hasta aquí hemos terminado con el glaucoma.